¿Qué tal? Buenos días. En nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso Espinosa, directora general de este museo, y del mío, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy inauguramos el proyecto Temporal. Es un proyecto que coprodujimos con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y que fue curado por Daniela Pérez, que nos acompaña el día de hoy, y Alejandra Labastida, que desafortunadamente no pudo estar con nosotros. El proyecto se basa en la invitación que se hizo a 4 artistas, 2 de los cuales también nos acompañan, Cristóbal Zarro y Antonio Bravo, además de Marwa Arsanios y Nuria Güell, para trabajar a partir de una estadía que hicieron algunos en Puebla, otros en Ciudad de México. Lo que van a ver en la exposición es el resultado de estos trabajos, algunos de los cuales ya venían desde antes realizándose. Entonces creo que es una muestra interesante. Quiero agradecer a los artistas, a las curadoras, al Museo Universitario, al MUAC, y a Soma por el apoyo para la realización de este proyecto, y los dejo con Daniela, Cristóbal y Antonio. Muchas gracias. Buenos días, gracias por acompañarnos a todos ustedes y también a Antonio y a Cristóbal. Queríamos aprovechar este espacio, antes de pasar a las salas, para compartirles un poco sobre todo de los procesos de trabajo que se llevaron a cabo para estas 4 residencias, ¿no? Hay que tomar ventaja que tenemos aquí a 2 de los artistas y podemos enfocarnos un poquito más en sus proyectos, pero contarles también un poquito cómo fue todo el trabajo para llegar hasta donde hoy estamos, que es nada más, o me gustaría pensar que es una parte de todo un proyecto que seguramente continuará en el caso de cada uno de los artistas, dependiendo cómo la investigación que llevaron a cabo cada uno impactó o ha impactado o llevaba ya formando parte de una investigación de largo plazo. En ese sentido, bueno, curatorialmente creo que lo más rico para nosotras, para Alejandra y para mí, fue obviamente pausar, pensar qué significan las residencias. Hay tantas residencias artísticas hoy en día en todo el mundo, y qué significaba hacerlo a partir de 2 instituciones que no tienen necesariamente instaurado en su programa regular un proyecto de residencias. Tampoco una infraestructura, digamos, ya estructurada para llevar a cabo unas residencias. Entonces, básicamente creo que eso fue uno de los elementos, a final de cuentas, más positivos de todo este proyecto, porque pudimos no solamente idear junto con cada artista cómo llevar a cabo el proyecto de cada quien, sino también dónde se iban a establecer. En el caso de Antonio ya les contará, pero desplaza, digamos, como su momento, su estadía a un sitio tal vez menos común para pensar una residencia, porque a veces las residencias son, sí, en grandes ciudades, pero a veces también son espacios para buscar un poquito de tiempo, de reflexión, de aislamiento. Entonces a veces son entornos, no sé, naturales o con un contexto natural peculiar. En este caso, cada uno de los 4 proyectos definió y descifró cómo es que se iba a consolidar o definir su propia residencia. En ese sentido, acompañar los procesos creo que fue de lo más rico, curatorialmente hablando. Fue todo un procedimiento para llegar también a ponernos de acuerdo a qué artistas íbamos a invitar para este proyecto. Los 4 artistas tienen o están en momentos, creo que diferentes de su carrera, y para cada uno representaba algo interesante esta invitación. Platicábamos y recordábamos ayer, con Cristóbal ya fueron varios, hace ya un par de años, pero hicimos aquí en Puebla, y esa era una de las iniciativas que también nos llamaba mucho la atención, una revisión de portafolios de artistas de aquí, para poder también trabajar con alguien local y también tratar de que alguien de los artistas hiciera su residencia aquí, como fue el caso de Antonio. Entonces, que el intercambio fuera también
más rico entre 2 instituciones, 2 ciudades, y si nos teníamos que desplazar más allá de estas 2 ciudades, que bueno. Pero bueno, era importante también esa descentralización, digamos, de algunos de los procesos. En términos muy generales, y nada más les voy a hacer esta como breve recuento, porque quiero que platiquemos un poquito más sobre los proyectos de cada uno de ellos. Creo que podemos ver, y ya cuando pasemos a salas podemos seguir platicando de una manera informal, que cada uno de los proyectos generó una red de colaboraciones importante, ¿no? En cada caso, la investigación requirió acercarse a especialistas en un tema. Especialistas me refiero a un sinfín de personas y no solamente gente académica, ¿no? Eso es súper importante. Sí tenemos el apoyo tal vez de la UNAM, porque es una de las 2 instituciones participantes de este proyecto, y fue súper rico que tú pudieras ir a la Facultad de Físico-Química, perdón, ahorita les vamos a explicar cuál es el proyecto, pero fue igual de rico que tú pudieras aprender del conocimiento de la gente del campo, ¿no? Creo que esos conocimientos, esos saberes son los que generaron una red de colaboradores única en cada uno de estos casos. También, como les decía, bueno, vamos a ver algo en salas que es nada más un pedacito. Entonces, es un pedacito de una investigación más amplia en cada caso, y por eso hay que aprovechar ahorita este espacio para contarles esa parte del proceso. También hay, digo, ya les cuento, no lo tenemos hoy, pero muy pronto hemos trabajado una publicación en relación a este proyecto, y en esa publicación hemos tratado de reunir para cada uno de los proyectos información sobre los procesos y que se conozca lo que no se ve en salas, ¿no? que también es una parte importante de este proyecto. En el mundo del arte contemporáneo, las residencias son un formato que ha generado como mucho interés por parte de todos los involucrados en el circuito, digamos, porque posibilita muchas cosas, pero también algo que genera es un desplazamiento de artistas, de curadores, de escritores, de críticos por diferentes lugares, y eso puede ser muy rico, pero también es un tema delicado que hay que estar como conscientes. ¿Qué significa llegar a un contexto que no conocemos, opinar o generar una visión o un punto de vista, siempre a partir, ojalá, de una visión ya comprendida, nutrida, pero esos ojos nuevos también siempre generan estas formas alternas de ver las cosas. Entonces, bueno, estas migraciones, por así decirlo, hoy estamos entendiéndolas en este proyecto de residencias desde un lugar como más expandido. También me parece que es importante pensar tanto en los procesos de este proyecto, pero también en las temáticas que resultaron ser elegidas o a las que les dieron continuidad cada uno de los artistas, porque sí son temas, en muchos de los casos, que están contemplando a veces tomar postura sobre ciertos temas sociales o naturales de urgencia actual, pero a veces también tienen que ver con evitar un desconocimiento por parte de todos nosotros como público y como sociedad. Desconocimiento de temas que a veces nos causan, pues no sé, hay un arrebato, no saber cómo posicionarse enfrente de un tema delicado, pero que es importante estar pues informados por lo menos, y desde un punto de vista artístico plantear soluciones o propuestas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, nada más voy a hacer un mini intervención en relación a los 2 proyectos que no están hoy aquí, para que los conozcan cuando vayan a salas. El proyecto de Marwa Arsanios, una artista libanesa, ella trabajó con varios personajes, de nuevo una red de colaboradores, entre ellos el Sindicato de Trabajadoras del Hogar. Y en México es un tema muy importante, pero también lo es en muchos otros lugares. Entonces, esta investigación ya había comenzado antes de que Marwa fuera invitada a esta residencia. Ella había iniciado un proyecto sobre trabajadoras del hogar
tanto en Líbano como en Alemania, y decide en México, como también es digamos, un tema importante reflexionar en torno a él, contactar a trabajadoras a las fundadoras del Sindicato de Trabajadores del Hogar, actrices de telenovelas y extras de repartos que a veces juegan este rol de trabajadoras del hogar en los medios de comunicación, por así decirlo, y qué es lo que sucede, ¿no? en esta mezcla de formas de abordar y de representar y de hablar de este trabajo, que es un trabajo que muchas veces es un trabajo invisible, es un trabajo importantísimo, donde no nada más es el cuidado de los hogares, sino también el cuidado de las personas, y es al que menos digamos, atención le ponemos, ¿no? Es lo más importante, creo, para todos, o podría ser lo más importante en nuestros hogares y las personas cercanas que nos rodean y que necesitan apoyo. Y esas personas, las personas que se están haciendo cargo de este tipo de cuidado, lo sabemos todos, son muy mal remuneradas, y además legalmente hay unos huecos gigantes que se tienen que abordar. En México recientemente hay mucha tensión por una película que muchos, si no todos, hemos escuchado recientemente, la de Roma, pero es un tema que sí, con o sin Roma es igualmente álgido y tenemos que poner atención. Me parece que fue en 2011, México ratificó un proyecto, digamos, que es la ley 189, una cosa así, pero después, cuando llegó el momento de firmarla a nivel internacional, México no está posicionado ahí. Llevamos años planteando que somos parte de esta intención de cuidar a las personas, o de cuidar los estatutos de las personas que realizan este tipo de trabajo, y simplemente no está ahí. Entonces, para Marwa era muy importante, a través de un proyecto artístico, lograr presionar, aunque sean gestos o no, a través de una película, que es la película que vamos a ver en salas, donde, como les digo, traslapa diferentes puntos de vista. Es un contexto, sí, local, pero también internacional, porque mezcla estas conversaciones que podemos tener, seamos de México o no, sobre estas temáticas. En el caso de Nuria Well, que esta es una imagen en relación a ese proyecto, o al menos al proceso de trabajo para ese proyecto, también es un tema muy delicado el que se aborda en su trabajo. Es un proyecto que tiene que ver con la explotación sexual de menores, también en nuestro país, y también a raíz de un proyecto que inició originalmente en Colombia. En 2015 y 2016, no les mencioné, Nuria es una artista española, pero llevó a cabo este proyecto en Colombia en 2015 y 2016 en Medellín. En Medellín lo que hizo fue que trabajó había una imagen antes, con la colección de un museo que tenía cuadros de Botero, y a partir de esos cuadros trabajó con un grupo de niñas, de menores, jóvenes que habían sufrido de explotación sexual, y ellas interpretaban a partir de las imágenes de Botero el conocimiento, digamos, de una experiencia cruda que habían tenido, una experiencia de vida. En México, Nuria se acercó a una casa hogar que se llama Pozo de Vida, que le abrió las puertas para trabajar con un grupo de niñas que fueron voluntarias. O sea, se les explicó cuál iba a ser el proyecto, y ellas decidieron si querían o no participar. Y esa participación implicó llevar a cabo una serie de conversaciones con la artista, y a partir de esas conversaciones idear una exposición, que fue una exposición, también había una imagen, ahorita a ver si regresamos, una imagen como de una sala morada, rosa morada, en el MUAC. En noviembre pasado, esta exposición que vamos a ver aquí se inauguró en el MUAC, como bien comentaba Ramiro. Esta es la imagen. Esta sala no la vamos a ver aquí. Fue una instalación que requirió de muchos permisos especiales y también de mucho espacio. Entonces aquí lo que vamos a presentar es otra parte de este proyecto,
Es un video donde hay una serie de entrevistas que también nos dejan ver mucho del proceso de trabajo de Nuria con las chicas, pero también con una familia de exproxenetas que se dedicaron al tráfico de menores, ¿no? Entonces, nada más para regresar antes de que nos cambien la imagen, esta fue la exposición, es una imagen de la exposición que se presentó en el MUAC. Esa exposición la idearon tanto el artista como las niñas en conjunto, para que ellas, por lo menos en una ocasión, hicieran un recorrido guiado de esa exposición. En ese recorrido, ellas interpretaban a partir de estos cuadros de época colonial y religiosos, su interpretación, así como en el caso de Botero había sido otro momento de la historia del arte, aquí es otro momento de la historia del arte, su experiencia. Así que hay un choque muy fuerte, ¿no?, entre lo que estamos acostumbrados a interpretar a partir de este tipo de cuadros y las historias que estamos escuchando del conocimiento que tienen estas niñas, porque es otro tipo de saber. Y que Nuria las impulsa mucho a partir de todo este proceso a que no salgan al mundo, digamos, como víctimas, sino que salgan a compartir sus experiencias quienes quieran y puedan, para que encontremos otra forma como sociedad de entrar a todas estas temáticas que son muy, muy complejas. Entonces, bueno, esos son dos de los proyectos. Ahorita estamos con Antonio y Cristóbal y creo que vale la pena pues que pasemos como a sus casos para que compartamos un poquito de los procesos. Vale, entonces... Tú, creo que ese era el orden. Vale, pues primero yo soy Antonio. Creo que para entender una de las capas del proyecto que se está presentando acá y del proyecto de residencia es como esta parte como muy cotidiana, una experiencia familiar, ¿no? O sea, recurrir como a la historia familiar para empezar el camino, un paralelismo de lo que es un proyecto artístico o un proyecto de residencia. En este caso, cuando surge la invitación de participar en la residencia, pues yo me voy a mi casa pensando, bueno, o sea, en este formato, cómo se trabaja la residencia, porque también hay un común en el entender de lo que es una residencia, de irte, pues, sí a trabajar, pero también como en condiciones como muy cómodas, o sea, donde te dan como tu estudio, dinero de producción, dinero para... o dinero, recursos para poder sustentar el tiempo que estés en dicho espacio y a partir de ahí hacer una o dos obras y se hace un open studio, o sea, como dinámicas de esto, ¿no? Entonces yo cuando surge la invitación pues digo, bueno, voy a hacer como mi propia residencia, o sea, voy a plantearme la propia forma de trabajo. Sí, a partir del desplazamiento, o sea, ya no del desplazamiento corporal y también de la práctica artística, del estudio, que es mi casa, hacia otro espacio, que ahorita les platico bien a dónde fue, porque es ahí donde toma importancia lo de la historia personal que les platico, ¿no? En trabajos anteriores o proyectos que había desarrollado artísticos, básicamente son en escultura, en video, fotografía y dibujo, pero y casi, por decirlo así, el tema era como el conflicto o la revuelta. Y en uno de ellos era como como esta necesidad corporal de la defensa y de cubrir y de proteger el cuerpo. A partir de esto es que yo tenía pues ya como la idea de trabajar con la historia familiar, de que mis padres en los años finales de los 60, principios de los 70, migran del rancho Zacatepec, en el municipio de Tepeji de Rodríguez, Puebla, aquí al sureste más o menos, y migran a la Ciudad de México y es la historia que se repite y se repite más o menos de estas fechas hacia acá, ¿no? Como como migrar a la ciudad, como en la búsqueda, que creo que sí lo hay, como de
de bienestar, pero lo que también implica pues un cambio en el pensamiento, en cómo se relaciona el individuo y el colectivo con pues en la vida, pues, y lo que a mí me interesaba era estudiarlo como en el trabajo. O sea, cómo cambió como la subjetividad de cómo se piensa el trabajo, como en mi familia, y por decir un conocimiento, saberes que me debieron de haber sido heredados naturalmente, se había como cortado, por decir, esta línea de conocimiento de saberes, pues porque cambió la subjetividad, ¿no? Pero también es algo que sí es muy familiar y muy personal, pero también se desdobla y se multiplica como pues en una gran parte de la sociedad, esta necesidad como de recurrir a los centros para poder sustentar la vida de una mejor manera, porque sí, se puede comprobar que es muy complicado del trabajo del campesino sustentar la alimentación o la educación, cualquier otra forma, ¿no? Entonces, partiendo de esto, me invitan a la residencia y ya teniendo como esta idea, pues, o sea, porque lo veo como una resistencia, una forma de resistencia, por decirlo, las personas mayores que aún trabajan en el campo, es una forma de resistencia en su cotidianidad. Entonces yo como que tomo pues como esta idea, esta forma de pensar el mundo como uno de los puntos de partida para llevar a cabo la residencia. Y entonces yo veo este proceso y lo que me preguntaba es cómo va a caminar un proceso artístico paralelamente a un proceso de reidentificación cultural, ¿no? Que tomo ese tema de una chava que trabaja textiles y hace diseño, que yo acabo de conocer su trabajo, y ella lo llama así, no sé si lo toma de algún otro referente como en la teoría, la reidentificación cultural. Entonces es como un proceso donde Tatiana Bernaldez es muy joven, diseñadora, y trabaja con textiles en la Sierra Norte de Puebla. Entonces yo escucho y leo un poco y me hace mucho clic como concepto, esta idea, porque dije, pues claro, es lo que la forma de investigar para un proceso artístico, en mi caso también fue una forma de reidentificarse culturalmente o con el trabajo en un contexto particular, que en este caso era la siembra y la cosecha de el maíz y frijol. Bueno, y los videos que estamos viendo acá atrás son como otra capa de este proceso que para mí, también en los procesos de residencia casi siempre hay estas condiciones, no es de tal a tal fecha, y en algunos es casi donde no se puede extender porque ya ahí viene el otro artista que está esperando su fecha y parece, o sea, parece como muy libre, pero al mismo tiempo también tiene ya unas condiciones muy rígidas. Sí. Explicar que nosotros originalmente teníamos esa rigidez en cierto sentido. Nosotros teníamos que encontrar una manera de arrancar, y para poder arrancar, pues institucionalmente necesitábamos establecer ciertas normas, ¿no? Incluyendo un presupuesto, un tiempo de estadía, y en el caso de ellos, la propuesta inicial era que pasaran 3 semanas en Puebla o en la Ciudad de México, etcétera, o en algún otro lugar, que evidentemente rompimos apenas comenzó el proceso en cada uno de los casos, y cada uno se fue amoldando a diferentes cuestiones. Entonces decidimos tal vez usar menos dinero de producción para que pudieran regresar, porque era más importante eso. El primer viaje había sido un reconocimiento, investigación, y ya sabían lo que querían hacer para la siguiente. En fin, nada más refiriéndome a lo que decías. Pues es que estos videos es como un poco antes de la residencia, algunos ejercicios, porque ya había hecho algunos trabajos en video. A mí lo que me interesaba era que el cuerpo, o sea, el hacer como la forma de investigar, por decir, para aprender un saber específico
que eso se iba a desdoblar en otro espacio, en un estudio, en alguna forma plástica o visual, ¿no? Entonces, llega noviembre, diciembre de 2016 y yo voy acá también mencionar que no es tan desconocido porque yo, o sea, de mi familia directa, tíos y tías, únicamente una de mis tías, Juana Bravo, es la que se quedó y sustenta su vida del trabajo del campo, ¿no? Todos los demás migraron. Y otros como más bien medios tíos, que también mayores de 70 años, son los que están allí sustentando la vida. Ellos no, porque su familia migró hacia Estados Unidos, e inclusive dos de mis primas vivían ahí muy jóvenes y una a los 17 años, ya en 2018 le escribo, ya voy para allá otra vez, pero pues ya estaba en Texas, ¿no? Y ya nada más queda como estas personas adultas trabajando el campo. Es algo que me interesó después como conceptualmente, por decirlo, pero también creo que es no solo es teoría, ¿no? Sino es práctica, porque es del hacer y también es afecto lo que se está trabajando, bueno, en este lugar, y no nada más como con las personas, ¿no? Sino también con el espacio, que eso es algo que a mí me interesa mucho, sí, como retomando este paralelismo, ¿no? Sí, este trabajo, proceso como de investigación o de obtención de información que se desdobla en un proceso artístico y que en cierta manera se empatan, pero también viendo las dificultades de uno y los privilegios de otro, pues es muy complicado hablarlo exactamente en los mismos términos, ¿no? Pero son como las formas de trabajo que a mí me han como importado, ¿no? Este ejercicio es uno de los primeros que hice, que sembrar piedras, pues, o sea, como haciendo, o sea, como que mi primera lección, por decirlo así, fue, bueno, ¿y cómo se siembra? Entonces, con dos de mis primos muy chicos, que también ya no están allí, me dijo, no, pues ahí está el arado. Entonces, primero, bueno, llevamos a cabo todo el proceso, desde remover, rayar, pero lo que ahí entra como esa cosa otra como simbólica y un poco hasta, ¿cómo se dice? Cuando ya sin esperanza, esto así, absurda, por decirlo, o sea, se siembran piedras, pues, o sea, o sea, yo pensando como en esta otro tipo de construcción, ¿no? Y es como de los primeros como acercamientos que se tiene, o sea, que tengo justamente con la idea del trabajo, con la idea de involucrar el cuerpo, con la idea de la tierra, pero también con la idea del territorio, o sea, donde hay una subjetivación distinta a la que yo iba, porque ahí se empatan pues dos realidades, no tan distintas, pero, o sea, hasta que no se ve en la práctica pues del estar o del habitar, se entiende un poco más, o sea, o sea, que estar en la zona urbana o en la zona rural, se haga lo que se haga, tiene unas condiciones de entendimiento distintas a lo que ya después venía con respecto al trabajo del temporal, por decir, todavía trabajan el temporal, que es los que trabajan, otra anécdota, o sea, de 2016 lo que cosecharon a lo que sembraron el año pasado, ya es como una tercera parte, ¿no? O sea, esa es la cosa que me interesaba, como este tipo de documentación de la última generación en mi familia que entendió el trabajo de una manera distinta. Y ya lo puedo generalizar no solo en mi familia, sino también en esta comunidad y un poco a la región, y recalcar que, o sea, hay otras regiones donde se reivindican desde esa misma concepción territorial, pero no es el caso. Y entonces lo que vamos, ya para acabar, lo que vamos a ver lo que decidí como exponer en las salas es después de esta, bueno, voy allá al rancho noviembre, diciembre. Primero estaba con mi cámara intentando hacer estos ejercicios y era un total caos porque no solo era incómodo para mí, sino para las personas, ¿no? Así como, luego ya después se guarda la cámara y yo digo, bueno, ya, y lo único que hacía era pues trabajar. Con lo que hacía cotidianamente mis tíos y mi tía y mis primos, ¿no? Entonces fue trabajar en el campo, ¿no? Y ya se acaba y digo, bueno, yo me voy de regreso y también digo, chin, pues no hice nada en la residencia, ¿no? O sea, ¿qué voy a exponer o a presentar o así?
Y pues ya dije, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Y entonces ya al acabar, pues así, a eso me refiero con esa otra subjetividad de cómo entender la relación laboral y la recompensa por alguna acción. Es distinta porque a mí me pagan semillas, yo digo pagan, ¿no? Pero pues, me regalaron semillas pues por el simple hecho de estar, a lo mejor no hubiera trabajado, hubiera seguido, ¿no? Pero ahí resulta muy lógico para mí, dije, pues claro, ahora ya tengo semillas, tengo que regresar a sembrarlas, entonces en mayo y junio de 2017. Entonces voy y ya me prestan un pedazo de terreno para trabajar, voy y siembro, noviembre y diciembre voy y cosecho, y un viaje intermedio como para ver cómo iba. Entonces, como que ese es el proceso de investigación de campo, por decirlo así, lo cual se desdoblaba ya en mi casa, lo que llamo estudio también, pero es mi casa, en un proyecto como un desarrollo plástico artístico. Y entonces ya estando en mi casa era así como, bueno, ya tienes la experiencia, ya tienes esto, inclusive puedes acceder a cierta teoría de lo que hay acerca de esto, y ahora qué vas a hacer, y pues estaba como en este embrollo. Y entonces lo que hice, también cuando estaba allá, pues escribía, pues, ni siquiera ordenadamente, ¿no? Muchas notas tenía, muchos dibujitos. Entonces al momento de reordenarlos, pues saqué como 48 enunciados de esta parte de noviembre y diciembre, que yo les llamé como lecciones de cosecha. Y estos enunciados, después dije, ya tengo los enunciados, y entonces había la idea esta, que no sé si literalmente se trabaja así, pero era bajo esta idea de que el temporal, o sea, la temporada de lluvias afecta, va a determinar los resultados y los tiempos de trabajo y la cosecha. Entonces decía, ahora como el tiempo o esta idea del temporal va a ir afectando y nutriendo o limpiando un proceso artístico, pero en el hacer, porque a mí sí me interesa, aunque sea poco, me interesa que haya objeto artístico, pues, o sea, y bajo o sea, y que sea sencillo, o sea, sencillo en el entendimiento, o sea, que su complejidad esté como en cierto proceso, y no en el objeto, ¿no? Entonces, por eso para mí tengo esa afición, pues sí, por dibujar o por hacer escultura, y la materia, aunque no sea, aunque sea la abstracción de una idea, ¿no? Pero me importa el volumen en el hacer de los objetos artísticos. Entonces, lo primero es estos enunciados. Dije, pues claro, tienes un archivo fotográfico que tomaste, y lo primero fue adjudicarle una imagen que ya había tomado antes a cada uno de estos enunciados, y luego ya iba ahí, pero ya entonces vino junio, julio, y ya fui otra vez, y me resultaron ahí las lecciones de siembra. Entonces iba creciendo, pero dije, no, hay que acabar primero lo otro, y entonces es que empiezo a hacer dibujos a partir de la memoria, del enunciado y de la fotografía, algo que se me pudiera estar escapando, pues representarlo en gráficos. Luego estos gráficos, y dije, bueno, ya tienes gráficos, fotografía, ¿cómo desdoblas esto a una cuestión de volumen para compartir esta historia como territorial, o estas anécdotas del territorio? Y entonces era, bueno, pues una solución muy fácil, porque pensaba en el horizonte y estas cordilleras y en los surcos. Si sobreponemos cada uno de los dibujos que están ahí sobre cada uno de estos gráficos, se hacen como estas figuras. Y dije, bueno, aquí ya está, porque esto ya es más fácil representarlo en una cuestión como escultórica, y ahí nada más fue la cuestión de desdoblar estos contornos en un volumen y hacer como unos tipos cordilleras, tipos cerros. En realidad es como muy, muy sencillo, creo, en cierto sentido, el trabajo como de estudio, pero a mí creo que eso como que le aporta, porque también me hace pensar como en la sencillez también del trabajo en el campo, pues. Y ya pues ese fue como el proceso, y lo que vemos ahí, y pues hay las lecciones de cosecha, hay estos de siembra, hay estos videos, y ahora pues no solo acabó allí, sino que ya no hay residencia, ya no hay una cosa, pero tengo mis semillas ahí. Entonces ya es otra vez, digo, mínimamente mayo y junio de este año,
regreso a sembrar, noviembre, diciembre, 2020, ya quién sabe, pero es ahí donde ya empiezo a pensar como esa cosa de la identificación más que el proyecto artístico y que pues no tienen por qué estar como pues peleados pues, sino que pueden caminar juntos, ¿no? Y ya, gracias. No, antes de pasar a Cristóbal, creo que es interesante mencionar, platicábamos que justo lo que estaba haciendo Antonio era una cuestión casi que a la inversa, ¿no? De lo que pasaba pues lo que pasa en la mayoría de la sociedad, de muchos de los jóvenes en el campo que salen de ahí, no regresan. Tal vez tú regresaste por otras razones y por tiempos muy cortos, pero aún así en este gesto artístico eso es importante. Sí. Y otra de las cosas que fue muy importante, o al menos también como inspiración para tratar de ver estos proyectos una vez que cada uno ya se había desarrollado un poquito más, inspirados también en mucho de lo que nos estuvo compartiendo en cada una de sus idas o regresos, Antonio, es que nos mandaba pues como una bitácora, un recuento de cada estadía y qué había visto, qué había conversado, qué le habían pedido pintar la iglesia de la comunidad, en fin, una serie de cosas. Y en una de esas decía, yo llegué en una de los regresos, ya no sé cuál fue, dijo, llegué con pues sí, con este tipo de urgencia que llega uno de las ciudades, pensando que se va a hacer esto en este ritmo y para nada, ¿no? Todo me lo dicta, otras cosas dictan esa temporalidad. Entonces estábamos hablando obviamente de la agricultura temporal, una agricultura que está pues casi pues desapareciendo porque las familias no logran vivir realmente, o bueno, sí, logran alimentarse, pero después ya la parte comercial ya no está teniendo el mismo efecto. Por todo lo que significa la incertidumbre detrás de ese tipo de siembra, cosecha. Y entonces dijimos, sí, pues es interesante porque es lo mismo que está pasando desde nuestro punto de vista curatorial, adaptarnos a cada uno de los procesos de los artistas, ¿no? Empezamos muy rígidos y tenemos que entender que para que sea fructífero, digamos, el acompañamiento con cada artista, hay que entender la residencia como cada uno la tiene que desdoblar y institucionalmente ser flexibles. Entonces, bueno, eso fue súper importante desde este otro punto de vista para compartirles un poco todas estas capas de información que han sido importantes en el proceso. Y dejamos a Cristóbal que ahora nos cuente un poquito de su trabajo. Bueno, hola a todos, gracias por venir. En cuanto a mi trabajo, el proyecto se detonó por una investigación en un pigmento de origen animal. Mi primera preocupación con el pigmento era si de verdad el hueso pintaba, ¿no? Como previo a todo este trabajo que tenía, ya tenía como cierto peso y cierto valor agregado a la idea de la muerte en mi trabajo, a la idea como del estudio científico después de la muerte en los animales, y también como toda la idea del simbolismo que ocurre después de la muerte. Con base en mi trabajo siempre he utilizado la cuestión del blanco y el negro, y utilizando como referente la idea de los caballos, las vacas, animales que son considerados como hasta cierto punto de algún cuidado doméstico. Y me parecía como interesante la idea como de ya manejar estos elementos conceptualmente en el dibujo, pero agregarle como este peso en cuanto a la técnica y el material, ¿no? En cuanto a la investigación del pigmento, justo pues es un pigmento que está considerado como de origen prehistórico, que en realidad es muy sencillo de hacer en cuanto al proceso y cómo te lo explican, porque tiene que ser algo súper, no necesitas un lugar específico para generarlo, podría ser como en cualquier fogata, en cualquier lugar, y de repente pensaba como, ay, de verdad es muy fácil de hacer eso, o sea, neta, si yo consigo un hueso y lo calcino, pinta. Entonces esa era como mi primera inquietud en cuanto a la idea del pigmento. Previamente había trabajado con otra idea en otras residencias en
en la investigación de la grana cochinilla, que también eso fue un detonante importante en mi trabajo. La idea como de incluir un insecto, un animal en el dibujo me parecía como algo loquísimo. Estaba como acostumbrado a todos los materiales que te venden como ya de forma sintética o de forma ya como procesada. Y se me olvidó como toda esta parte natural que existía en la creación de los pigmentos, ¿no? Entonces, en toda esta como idea redundante de trabajar animales con pigmentos de animales, nació como el proyecto de residencia con el MOAC y con el Amparo, y pues me hacen la propuesta de hacer un proyecto de investigación que no sea directamente algo que se pueda lograr fácilmente, ¿no? Le comentaba a Dani y teníamos como ciertas dudas al comenzar la residencia porque tenía como 1000 ideas de qué hacer, pero ninguna se aprovechaba como con el potencial que podía tener la idea de los vínculos que se generan con la residencia, ¿no? Entonces, platicando en México, decidimos que sería como importante retomar la idea del proyecto del pigmento y que pues justo se aprovechara como toda esta infraestructura que te puede permitir la universidad y los conectes que se pueden hacer en cuanto al trabajo previo, y pues nos aventamos a hacer el pigmento. El pigmento se... Te voy a interrumpir un segundo. Dime. Nada más, Cristóbal, para compartirles, a diferencia de Antonio, físicamente hizo su estadía, fue en un espacio que tiene Soma, que es un colaborador de este proyecto también, pero también aprovechamos esta conexión, como dice, con la UNAM, ¿no? Que era como también importante poder, desde otro punto de vista, sacar todo ese conocimiento o que tú pudieras aprovecharlo. Sí, y que fue súper importante porque tenía esta idea de hacerlo más como con una cuestión casera, el pigmento, de hacerlo como más propio, que tuviera yo como cierto entrenamiento para no depender del laboratorio cada que tuviera que generar un pigmento, ¿no? Entonces, pero también fue súper importante comprender como toda la parte de física y de química que existen en los materiales para poder lograr al menos como su permanencia o su resistencia, ¿no? Entonces fue bien rico toda la parte de la investigación porque tuve que contemplar mucha información que yo no conocía, ¿no? En cuanto a los aglutinantes, en cuanto a las superficies que se utilizan, los tiempos de quemado del hueso. Entonces la residencia se dividió en dos partes, que la primera era generar una receta con el pigmento, lograr que pigmentara, que se fijara y después considerarlo para la producción artística. Mi residencia, les digo, se partió en dos. Me sentí más cómodo con la idea de ir a México, producir el pigmento, regresar con él y tener como el resto del año para producir y tener como la libertad de experimentar en distintos soportes. Y fue como bien interesante porque se comenzaron a detonar muchas ideas y que el pigmento justo tenía como esa duda, ¿no? Como, bueno, ¿y si no pinta, qué pasa? ¿No? Exponemos solamente como la tinta puesta ahí, ya, ¿no? O sea, si no puedo lograr ningún dibujo. Y justo mi intención era generar como toda esta presencia, que el pigmento tuviera como la fuerza directa solamente en la aplicación, pero en cuanto al método de trabajo consideré que era más interesante integrarlo ya como a mi línea de trabajo, ¿no? Que no fuera solamente como una cosa importante en cuanto al material, sino más bien que se mezclara y que se convirtiera más una cuestión mixta, pero que tuviera como este valor y en cuanto al pigmento y en cuanto a la misma textura que se puede generar. No sé qué más. Ya la pieza que van a ver aquí es en formato mural, diferente de lo que preparó Cristóbal para México, para Ciudad de México. Entonces continúa toda esta exploración que ha venido haciendo en diferentes soportes con estos mismos materiales, ver cómo fija y con qué, en fin, trasladar también de una libreta de trabajo a otra dimensión todos estos estudios, ¿no? Yeah. Y que, bueno, uno de los conflictos que tuvimos al principio era que le contaba a Dani como, bueno, me gusta mucho la idea como del pigmento, ya vimos que se pinta, la idea de las vacas, pero creo que caigo como en un punto redundante en donde tengo que dibujar vacas con huesos de vacas, entonces ahí tenía como cierto conflicto mental porque no quería que fuera como tan digerible la parte gráfica, pero también es que no podía como brincarme ese punto que era como importante, ¿no? Como estar ahí en ese punto de redondez para poder justo como quebrar eso y generar algo más, ¿no? Entonces la idea como de utilizar el elemento de la vaca con distintos conceptos, con distintos contextos,
vincularlo de alguna forma personal. Detonó como una investigación muy grande que para mí fue interesante porque no solo se quedó como en la investigación del pigmento y de que sí pintó, ¿no? Sino que comenzó a detonar posibilidades en piezas pequeñas, en la idea como de la madera, del papel, la aplicación del muro, que esta fue como una de las aplicaciones más recientes. Y al mismo tiempo en esta aplicación de muro comenzaron a hacer pruebas interesantes que se pueden detonar más como para la pintura. Entonces para mí ha sido como un proyecto que es muy rico en cuanto al proceso porque me da como muchas posibilidades técnicas, no solamente como de dejarlo hasta la muestra, que creo que eso era como importante, que no se terminara como la exposición y que bueno, ahí se acabó el trabajo. Y otra de las cosas importantes en cuanto a la idea de la ceniza y estas piezas, comencé a trabajar con la idea como de las urnas de ceniza, ¿no? Como me parecía que el animal tenía como un destino incierto en cuanto a ser ocupado como un material para pigmentar o que simplemente fuera como un hueso que se quedó en el monte y que no le pasó nada más. Entonces sentí como la necesidad de generar también como esta idea del animal post-muerte en cuanto a la representación de distintos gestos en el dibujo y que no solamente se quedara como la idea del animal muerto y vivo, sino que todavía tuviera como toda esta consistencia y textura que se puede ver en cuanto al material. Otra de las partes importantes en la investigación del pigmento es que lo consideraban en algún punto un material sucio por toda el hueso es súper difícil de pulverizar, ¿no? A la hora de estar calcinado, entonces termina con toda una parte como de textura, como de piedra. Y había otra investigación en cuanto a pulir el pigmento, ¿no? Lo dejabas como filtrar en algunos, me parece que era ácido muriático y otros elementos en donde purifica el hueso, ¿no? Lo muele y lo vuelve completamente liso. Y me pareció re loco, ¿no? Que llegara como ese completo acabado como si fuera un acrílico, como si fuera una especie como de tinta muy, muy fina. Pero creo que también conceptualmente le restaba como la idea simbólica de utilizar un animal que no estaba considerado como un animal de raza, que son animales que están para la idea del trabajo, que sí son importantes, pero que no son como de alguna forma, ¿cómo decirlo? Como imprescindibles o como que no tienen como esta carga de pureza en cuanto al animal. Y me pareció interesante no trabajar la parte fina del pigmento, ¿no? Sino dejar toda esta parte rugosa. En el mural que van a ver utilicé una mixta. Una de las cosas principales también era como investigar cuáles eran los pigmentos que ya estaban de origen como hechos de fábrica, con la idea de los huesos, ¿no? La textura de los dos pigmentos entre el mío y el de fábrica era completamente distinto. Se nota como en la manufactura del material, pero también eso me parecía interesante, ¿no? Como ir sondeando materiales que también estaban hechos con ese mismo ingrediente, pero que en el proceso en el que van a estar como en el fijado y todas esas cosas cambia. Entonces a mí me parecía como de cierta forma que no eran completamente de hueso, entonces decidí como aterrizarlo en mi pigmento, que tenía la certeza de que eran completamente huesos, ¿no? De que yo estuve ahí, de que yo recolecté los huesos, de que yo los quemé y que además pintó. Entonces creo que era como más tener la seguridad de que el material te está diciendo lo que está haciendo. Y que tú habías, perdón, pero que tú habías también pasado tanto tiempo frente a, no necesariamente frente al animal al que le pertenece el hueso, pero sí frente a los animales, que es otro de los elementos que son, yo veo como un punto importante en tu trabajo, la observación de frente a frente con el animal, a pesar de que tengas toda otra serie de referentes de donde visualizas y después llegas a un dibujo que llevas a otra superficie, esa observación minuciosa, ¿no? Que también genera cierto tipo de relación y tiempo y pausar que luego perdemos, ¿no? Claro, y que eso es algo bien importante de rescatar de las residencias artísticas, ¿no? Como lo decía Antonio, como bueno, tienes como cierto tiempo límite en el que tienes que alcanzar una producción, entonces comienzas ya como a tener una meta en cuanto a la producción, ¿no? De cierta forma también te liberas como de ciertas presiones de trabajos que a veces acotan como el proceso artístico,
Las residencias son bien importantes por eso, porque acotan el tiempo que te puedes tardar en un resultado, ¿no? Es bien importante que son proyectos que ya teníamos como antes, pero sin el apoyo como de este financiamiento, los proyectos se extienden a más tiempo, incluso se pueden perder, ¿no? Aquí la idea de la residencia, de que cuentes como con cierto tiempo para poder producir, te genera como un interés distinto y también acelera la idea de la producción y al mismo tiempo detona como muchísimas cosas más, ¿no? Otra de las cosas interesantes era como el diálogo que se genera. A mí me pareció muy divertido, era Soma, como contarles como qué estaba haciendo y de repente le decía como, bueno, es que voy a hacer un pigmento con huesos y me decían como, ¿de qué? ¿Con huesos? ¿En serio? O sea, como que de verdad esta gente no sabe que muchos de los pigmentos vienen como de todas estas cosas, o sea, no se compran el lumen, güey, sí vienen como todos estos lugares. Entonces me pareció como bien importante compartir la idea de cómo la gente reacciona a tu inquietud, al tener el proyecto todavía sin ni siquiera realizarlo. Entonces de repente eso me generó también como cierta duda y decir como, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, si me estoy arriesgando demasiado con la investigación o tal vez es un proyecto que no está como completamente cuajado, pero pues no sé, dejé como que eso estuviera como de lado, pero para mí sí era importante como sondear un poco la idea como de mi trabajo y de cómo reaccionaba la gente con eso, ¿no? Y de eso platicamos mucho, ¿no? Como no necesariamente estar cómodos es la forma de trabajar más efectiva, sino, sí cómodos, pero buscando alternativas para un poquito expandirse y encontrar otros parámetros desde donde operar, no nada más para generar una obra final perfecta, ¿no? O sea, cosa que no va a ser el objetivo en este contexto de nadie. Creo que en eso estamos muy de acuerdo. Sí. No sé si quieren comentar algo o aprovechar y pasar a preguntas, si es que alguien tiene alguna, para no alargarnos tanto y también para que haya un poquito de intercambio antes de pasar a salas. Nuestra intención era esta, como compartirles un poquito todo este proceso, al menos de estos dos proyectos, antes de pasar a salas y ver otra parte más, ¿no? de qué desencadenaron las residencias. ¿No? Sí. Antonio, a mí me llama mucho la atención ¿por qué siguen usando este tipo de tecnología para el arado? O sea, puede ser que el gobierno federal y estatal haya dado como bastantes ya oportunidades para financiamientos para el campo, y en los videos son arados antiquísimos. Eso más las condiciones de migración hacen justo lo que explicaba Daniela sobre lo difícil que es confrontar una situación de una tecnología bastante rudimentaria, con poca mano de obra, que migra, etcétera, etcétera. Pero cuando llegas y te confrontas con este tipo de situaciones y te pagan en semillas y la dinámica y los tiempos son otros, lograr un trabajo, bueno, tu estadía, no sé si fueron 3 semanas o es una cosa bastante periódica, ¿por qué no ha transitado esa zona a un mejor, como, no sé, a implementar otro tipo de técnicas para el cultivo y así evitar la migración? Y que creo que ese es el punto que une con el trabajo de Cristóbal, porque me parece que a ti te das cuenta que hay pigmentos que hace 120 años, hace 200 años, se producían con bases naturales y que el mundo después de la industrialización es bastante más fácil, por así decirlo. De alguna manera los dos logran, para mí, o es lo que veo, ese punto con regresar a momentos tecnológicos que no nos corresponden hoy día, pero parece ser que, bueno, yo no sé si a ti te resulte muy innovador el regresar a los huesos, pero es una cuestión de regresar a cuestiones antañas, ¿no? Entonces esta contraposición de dejar
la facilidad de las industrias químicas que nos han dado pigmentos, etcétera, etcétera, y regresar a esto, ¿es una cuestión tecnológica? ¿Es una cuestión tecnológica para ambos? Ajá. Pues es que acá, justo esa pregunta está buena porque ahí empieza la cosa a ponerse complicada, ¿no? Porque empezamos a hablar de una cuestión como económica, social, que se ha modificado, ¿no? Bueno, y ya para no irnos por ahí, que a lo mejor falta información en la teoría, pero se pueden vislumbrar algunas cosas, pero más bien con un ejemplo práctico. Imagina que a un campesino allí le pagan 700 pesos por hectárea de trabajo, el gobierno. Bueno, de 700 a 1200, en ese lugar son 700, dependiendo lo que vaya a sembrar, ¿no? Pero resulta que les tienen que dar el comprobante de que o pagaron un tractor o de que compraron fertilizante químico. Y pues entonces resulta que eso les cuesta más de 700 pesos. Y entonces ahí uno dice, un momento con los programas sociales, en realidad están haciendo una cuestión como para beneficiar y alimentar la vida en el campo, o más bien están dificultando, porque, o sea, la paga de las semillas es mínima lo que les pagan, más bien están dificultando, con todos, están dificultando el desarrollo de la economía a través de la agricultura. ¿Por qué? Porque es más sencillo, según una injerencia fácil, que haya un solo productor y tenga muchos empleados y más ganancia, a que haya muchos productores que puedan distribuir de otra manera los intercambios económicos que se puedan generar, ¿no? Por ahí yo veo, no es que no quieran no usarlos, ¿no? Sino que, o que quieran seguir usando la parte como rudimentaria, sino que está como complicado, ¿no? Y que no es así, que esa parte no es una cuestión como afectiva. La otra cosa que sí podría decir que es afectiva es como el trabajo con la tierra, pues, o sea, porque no necesariamente se tienen que utilizar instrumento, o sea, por decir, esto es una tecnología, el arado, ¿no? Que ni siquiera es una tecnología tradicional. Pues, si hablamos de eso, pues tendrían que usar la coa, ¿no? Pero, o algo así. Pero sin embargo se utiliza, o sea, se utilizan a veces el tractor, a veces, pues depende, ¿no? O sea, es como muy complicado. Y por otro lado, pues podríamos pues hasta pensar un poco, pues o sea, de que casi como que este retorno a esas nuevas formas de tecnología que son ambientalmente más, menos ofensivas, puede ser en una alternativa donde algunos teóricos dicen que ya se llegó al pico de los combustibles fósiles, ¿no? Y que ya ahora se van a acabar. Y entonces dicen, si no hay diésel, si no hay caucho, si no hay esto, pues ¿qué vamos a usar, no? La cosa sería como repensar todo sin desechar esto ni la otra tecnología, pues para que ahora sí sea como más orgánica y ecológica la forma de producción. Más o menos por ahí pienso eso. Y bueno, en cuanto a mi la idea como del pigmento, lo platicábamos con Omar, con Graham. Me decía como, bueno, ¿y cuál es la importancia de que pintes con huesos, ¿no? O sea, ¿en dónde viene como lo interesante o lo particular en que alguien más trabaje también con el pigmento? Si pensamos como en el tiempo tal vez de producción, tenemos como muy poquito de tiempo en el día como para pintar o para dibujar, y todo, imagínate que tuvieras que estar haciendo como tu pigmento de huesos, todo eso para poder pintar un ratito más. Y justo no era como ni desechar ni como generar nuevas herramientas, sino más bien conocer el material y de ahí permitir un poco generar cierta empatía, que a veces yo considero que en los materiales y en mi temática no tienen como relación, ¿no? Los considero como un poco ajenos. En cuanto al material era eso, ¿no? Como no considerar como obsoletos el resto de los otros materiales que ya están como, que son perfectos para trabajar ciertas cosas, sino más bien aquí como agregar un poquito más y generar una pieza un poquito más particular o personal en cuanto
a la idea del pigmento. Bueno, sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo quería comentarle a Antonio que me pareció muy interesante, paradigmático de lo que representa. No sé si tú dirías que eres un artista contemporáneo o algo así, pero me parece muy interesante todo la importancia de compartir, porque muchas veces pasa que vemos nada más las imágenes y tal vez no siempre se entiende, pero es decir, yo siento que tú eres un ejemplo de lo que debe ser o lo que es un artista contemporáneo, en el sentido de que entiendes perfectamente todas estas relaciones que haces y te viene de dentro, ¿no? Es decir, de tu esencia, es decir, no solo Entonces, a mí no me gustan esas palabras de qué es arte, qué es clásico, contemporáneo, moderno, en el sentido de que yo creo que todo el arte siempre debe tener una línea, y es la línea de la esencia, o que viene de algo profundamente humano, ¿no? Y yo creo que tú, bueno, a mí me parece que eres un ejemplo de que nos estás transmitiendo todo eso que tú eres o viviste, y todas esas relaciones que has hecho, y claro, a lo mejor vemos a veces nada más, no he visto la muestra, pero vemos a lo mejor la foto y a veces la gente ve la piedra y podría no entenderle, ¿no? Pero yo creo que eso es muy, muy necesario, es decir, que no solo nos muestren la foto, no me refiero a esta muestra o algo, no, sino que en el arte contemporáneo conocer todo esto que tú nos estás contando, ¿no? Porque ahí es donde sentimos al artista, ¿no? Como ahorita, pues, y realmente vemos o sentimos la obra y vemos la obra. Y bueno, felicidades. Pues ahí sí, y gracias. bueno, de los pigmentos realmente no, está interesante, pero no sé realmente eso de cómo se hacen los pigmentos y eso. No, pero es un punto interesante, porque creo que tanto la disponibilidad de compartir estos procesos es algo que agradecemos como público, pero también la curiosidad, ¿no? Para tratar de entrar a estos proyectos que a veces es difícil de entrar si solamente nos paramos frente a un objeto entendiendo como un objeto final, que no es el caso, ¿no? Entonces, digo, por eso era interesante poder aprovechar este espacio, el espacio de la publicación también, y algunos otros que se puedan dar de manera informal para continuar la conversación. Si alguien quiere preguntar algo, y si no, yo creo que sería buen momento para pasar a salas y ver de lo que hemos estado platicando. Gracias. Gracias. Gracias.